necesito que entendamos un poquito es en qué momento nosotros podemos, nosotros llevamos a cabo esa acumulación de ingresos. Tenemos un inicio que es en donde dependemos de nuestros padres, que por lo general es de 0 a 18 años, en donde no generamos ingresos y es una etapa de preparación para el futuro, de estudios, etc. Está la etapa de acumulación, que en esta etapa de acumulación es en la etapa productiva nuestra, donde laboramos, donde tenemos la capacidad de acumular todo lo que podamos para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos. Y la edad de 55 años en adelante es la edad de retiro, en donde nos jubilamos, a los 57 años se jubilan las damas, a los 62 años se jubilan los varones, y en esta es la etapa que debemos nosotros disfrutar de todo lo que construimos en esa etapa de acumulación. En la etapa de acumulación debemos velar por nuestra etapa de gasto en la etapa de acumulación debemos velar por todo la riqueza que podemos acumular para poder tener un futuro digno cuando nos jubilemos y podamos tener paz y tranquilidad. De esto se trata, entonces, tener unas finanzas saludables, porque definitivamente todos aspiramos en manejar nuestro dinero de la mejor manera. A veces se nos complica un poquito por las circunstancias que podamos estar viviendo cada persona en casa, o por las circunstancias o situaciones que podamos estar viviendo en el entorno del país. Si nosotros nos desvelamos por las noches pensando en cómo vamos a pagar las cuentas, por ejemplo, si contamos los días en que vamos a estar recibiendo, que nos falta para recibir esa quincena, no es la única, en realidad no eres el único. Las personas que generan este tipo de situaciones de estrés en miles de personas, son muchísimas las personas que lo pueden generar este tipo de estrés. El tema es si lo controlas o no lo controlas. Entonces, pueden haber muchos temas psicológicos involucrados si uno vive pues en medio de este estrés o de esta situación, y los problemas financieros pueden causar pues mucha depresión, ansiedad, incompetencia, desesperación, y no pueden ayudar entonces a tener un buen entorno interpersonal con nadie, ni con los compañeros de trabajo, ni con los familiares en casa, ni con amigos, etc. ¿Se me escucha? Ok, espero que sí. Ok, entonces, ¿cuáles son 3 errores comunes que cometemos las personas para no tener unas finanzas saludables? Son 3 tips bien sencillitos. Uno es no ponerle atención a los gastos escondidos. ¿Qué son gastos escondidos? Por ejemplo, si dentro de un presupuesto que uno tenga, primero uno tiene que tener un presupuesto, y si dentro del presupuesto uno tiene ciertos gastos escondidos como son, por ejemplo, los gastos de lavandería. Me compré un auto, pero no pensé en el pago de la mensualidad, pero no planifiqué mis mantenimientos, la gasolina. Eso es gastos escondidos. Entonces uno debe tener bien claro cuáles son esos gastos escondidos e incluirlo dentro de los gastos. No llevar el detalle de cómo te gastas el dinero diariamente, es increíble, pero si nosotros todos los días gastamos en la comprita de un cafecito, en la cafetería que tenemos al frente de nuestra oficina, y ese café cuesta $2, eso multiplicado por 365 días, nos va a dar un gasto al año de $700 aproximadamente. Entonces, hay que recoger un poquito esa compra o ese gasto de ese café, y mejor me lo tomo en mi casa o en la oficina. Y otro tip muy importante es no conocer cuánto cuestan las cosas. A veces vamos al supermercado y por no querernos poner los lentes, por ejemplo, o por comprar, no nos fijamos en los precios, o no llevamos una lista premeditadamente
para no duplicar cosas que tenemos en casa. Entonces, estos tres tips definitivamente son bien importantes y que si lo ponen en práctica nos pueden ayudar muchísimo para no gastar de más. En Panamá, ¿en qué nos gastamos el dinero de los panameños? Esto es algo, quiero que lo visualicemos y que cada uno piense, haga su propio ejercicio y diga, mira, yo me encuentro en esa situación. En Panamá hubo un estudio hace aproximadamente 6 años, 5 años, y más o menos estos eran los porcentajes, fueron los porcentajes que arrojaron en lo que el panameño se gasta su salario. El 29.4 en alimentos, bebidas, 17.7 en transporte, 8.8% en vivienda, recreación y esparcimiento 8.8%, bueno, viene vestido y calzado 7.3, cuidados y efectos personales 6.5, pero aquí y vienen otros rubros. Aquí el punto crucial es que gastamos en recreación y esparcimiento, que aquí vemos un 8.8, igual que los gastos que tenemos de vivienda. Y eso es un número, un porcentaje pues muy alto. Inclusive gastamos más en recreación y en esparcimiento que en educación de nuestros hijos. Así que esta filmina es más bien como para que reflexionemos cuando regresemos a nuestra nueva normalidad y tengamos nuestros ingresos al 100% dentro de lo posible, evaluar un poquito o ser un poquito más estrictos en los gastos que tenemos para poder que se destinen realmente como se deben destinar, ¿no? Otro tema muy importante dentro de las finanzas saludables es las tarjetas de crédito versus las tarjetas de débito. Ambas son buenas. Ambas son buenas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las tarjetas de débito te permiten retirar dinero que tienes en la cuenta. Ese dinero es tuyo, lo tienes en tu cuenta, es lo que tienes ahí ahorradito o lo que tú recibes de tus ingresos. ¿Y qué son las tarjetas de crédito? Funcionan como una línea de crédito o como un préstamo. El beneficio de una tarjeta de crédito es que ayuda a tener un historial de crédito si la persona pues no lo tiene. Permite acumular puntos porque hay diferentes entidades bancarias en donde les permite acumular puntos para beneficio e intercambiar millas o intercambiar productos. Y actúa también como un préstamo. El beneficio de una tarjeta de débito es, a diferencia de la tarjeta de crédito, es efectuar transacciones sin tener que contar con efectivo y efectuar transacciones y sin tener que incurrir en deudas. Ahora, si ustedes se preguntan cuál es mejor una que la otra, yo les diría que las dos son buenas, pero depende. Porque si la tarjeta de crédito no se maneja con una disciplina fuerte, entonces probablemente no te convendría tener una tarjeta de crédito. ¿Y por qué? Porque se te va a convertir pues, en un problema, porque se te va a convertir en una deuda, y el manejo que se le debe dar a la misma, pues debe ser que todos los meses lo que se consume se paga. Y si no estamos con esa disciplina de pagar lo que utilicé, pues convenientemente mejor es definitivamente pues no tenerla. Y aquí un poquito les quiero mencionar que nuestra capacidad de endeudamiento depende de, primero, poner en orden nuestros ingresos, cómo saber cuánto me puedo endeudar. Les voy a dar un tip. Nosotros sumamos nuestros ingresos, tenemos el total de nuestros ingresos y sacamos el total de nuestros gastos, que se asumen todos los meses, mensualmente. Este resultado, la diferencia que queda de este resultado de ingresos menos gastos, se multiplica este resultado por el 35% y este resultado representa la cantidad máxima que la persona puede utilizar para endeudarse. Más de allí no pudiese endeudarse porque estaría entrando entonces en un alto nivel de endeudamiento respecto a sus finanzas personales. Entonces,
pues, cómo hacer para planificar hoy y ahorrar para mañana. O apenas se pueda, pues, apenas podamos ahorrar, porque sé que ahorita estamos pasando por un momento difícil, pero no va a durar para siempre. El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona y una empresa, como lo mencioné ahorita. El ahorrador es la persona que reserva parte de sus ingresos para formar poco a poco su patrimonio individual o familiar. Dícese que al final el porcentaje ideal que uno debiera tener para ahorro es ya sea el 10%, entre el 10% y 20% del ingreso que tenemos, ¿no? Ese es el ahorro ideal que debemos mantener. Yo les pregunto, ¿somos ahorradores o no somos ahorradores? En Panamá, lastimosamente, el panameño no es muy ahorrador, de acuerdo a la experiencia que manejo, ofreciendo los fondos de pensiones. Si bien es cierto, cada día hay más interés por tener un ahorro a largo plazo, y pues cada día las personas se suman más a tener un ahorro para emergencias, para la jubilación, para el futuro de sus hijos, y eso es saludable, ¿no? La importancia del ahorro se establece pues una reserva para el futuro que permite prever la autosuficiencia económica para conformar un capital por pequeño que sea, y le permitirá cubrir compromisos futuros, como por ejemplo la educación de sus hijos, el poder tomar unas vacaciones y viajar, porque no todo en la vida es trabajo, sino también disfrutar, la posibilidad de comprar una casa, un carro, la jubilación, por supuesto, porque tenemos que pensar en nuestra jubilación, en nuestro futuro, y en tener una jubilación digna después de haber trabajado tantos años. Y le sirve también para solventar esas emergencias médicas o de otro tipo que podamos tener, tipo, por ejemplo, las circunstancias que estamos viviendo en este momento del COVID. En realidad es como un fondo de emergencia también que uno puede tener, y que se aparta y que se utiliza solamente en estos momentos o en algún imprevisto que uno pueda tener. O sea, un fondo de emergencia no puede ser utilizado para comprarme un iPhone, por ejemplo, porque me provocó comprarme un iPhone, porque está de baratillo, porque me lo están ofreciendo más económico. No, un fondo de emergencia es un fondo que se crea con la finalidad de que no sea utilizado, sino únicamente para un momento de urgencia. Si no, entonces tendría otro nombre ese fondo, ¿no? Si se utiliza para otra finalidad. 5 maneras simples de ahorrar. Bueno, les voy a dar unos tips, pueden haber muchas más, pero algunas son: prepara tus comidas de casa y llévatelas a tu oficina. Uno no puede estar gastando todos los días en calle comprando comida, porque al final suma en el presupuesto, un rubro importante, le resta los ingresos. Comprar a conciencia si de verdad lo necesitas, disfrutar de actividades gratuitas, abrir una cuenta de ahorro que no te permita retirar el dinero, eso es una manera de autodisciplinarse. Invertir en el mantenimiento de tu auto, electrodomésticos y hogar, porque al final uno gasta más cuando al momento, por ejemplo, si un auto se nos daña porque ya viene dándonos problemas, uno debe invertir entonces en un buen mantenimiento para que luego no estar gastando una vez que el carro ya llegó a su último momento, entonces no correr a hacer el gasto, porque probablemente ese gasto podrá ser más alto de lo que pudo haber sido un gasto de mantenimiento bien pensado previamente, ¿no? ¿Cómo ahorrar? Para ahorrar nosotros necesitamos establecer nuestros objetivos precisos. ¿Para qué necesito ahorrar? De hecho, hay distintos tipos de ahorro. ¿Qué debe hacer? Debe realizar un presupuesto. Ahorita les voy a mostrar un modelo de presupuesto que con mucho gusto se los puedo compartir a través del equipo de Hopsa, y allí está bien detallado y pueden establecer cuáles son sus gastos, sus ingresos, etc. Reduzca y clasifique sus gastos en orden de importancia. En estos momentos, por ejemplo, uno puede evaluar cuáles son los gastos que uno tiene y evaluar qué puedo disminuir de los gastos que pudieron haber sido lujitos que uno tenía y que en este momento no nos podemos dar esos lujos. Bueno, en este momento sería bueno evaluar, recortarlos y volverlos a tener a futuro.
de su sueldo separe siempre una cantidad mensual sin importar que sea poco. Si bien es cierto, el porcentaje aproximado ideal sería un 10%, un 20%, pero no importa que sea $5, $1, $8, $10, no importa. Siempre es bueno tener algo. Lo importante es hacerlo. Y otro punto súper importante es no tocar sus ahorros. Eso es súper importante, no tocarlos. Aquí vamos a ver, les voy a mostrar un poquito este presupuesto que les tengo. Espero que abra pronto, que si no se me demore. Aquí está. Aquí vamos a ver el presupuesto. Bienvenido a tu presupuesto de mi guía financiera. Aquí listarás tus ingresos, egresos y ahorros para luego definir si estás por encima del presupuesto, es decir, tienes dinero extra para gastar o ahorrar por debajo del presupuesto, lo que significa que debes revisarlo nuevamente para hacer algunos ajustes. Aquí, por ejemplo, está el ingreso familiar o puede ser el ingreso de una sola persona. Ustedes lo ajustan a la necesidad que cada uno de ustedes pueda tener. Aquí hay los gastos del hogar. No se está viendo el presupuesto, Mari Carmen. Creo que tienes que compartir pantalla a la nueva ventana. Voy, gracias, Rafael. A ver. Ahora sí se ve. Disculpen, ok. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los rubros. Aquí vemos el rubro de ingresos. Si es un ingreso familiar, lo pueden colocar. Si es un ingreso de una sola persona, como les decía, pueden colocar solamente el ingreso de cada uno de ustedes. Por ejemplo, estos son algunos rubros en casa. Ustedes los pueden ajustar a la necesidad que cada uno tenga y pueden ingresar rubros, ¿no? Alimentación. Por ejemplo, aquí vemos supermercado, el famoso rubro de los restaurantes y salidas, que tenemos bastantes gastos los panameños. Acá vemos, por ejemplo, el otro rubro de transporte. El presupuesto siempre es mensual. No podemos hacer un presupuesto anual en estos casos porque estamos hablando de nuestras finanzas personales y de esa manera tenemos mejor control. Familia y salud, muy importante. Las medicinas, los seguros, que siempre los seguros son importantes. Un seguro hospitalario es muy importante tenerlo, sobre todo en estas circunstancias en las que uno estamos viviendo. Un seguro de vida también. Y, por ejemplo, aquí agregamos cuidados personales que a veces las damas los queremos como esconder. Esos son mis gastos escondidos, pero bueno, hay que colocarlos. Y bueno, otros créditos que las personas puedan tener, tarjetas de crédito, préstamos financieras, etc. Y entonces se hace el ejercicio de, bueno, aquí está también los ahorros, por supuesto, y ven que aquí hay diferentes tipos de ahorros. Ahorros de vacaciones, ahorro de jubilación, ahorro de cumpleaños, de plan de jubilación privada, que vamos a hablar un poquito al final, y otros ahorros. Ven que, como les comentaba, hay diferentes tipos de ahorros. Y luego entonces ustedes calculan cuáles son sus ingresos versus egresos y los ahorros mensuales, y le quedan ingresos menos ahorros y cuánto es su disponibilidad total. Este presupuesto es de verdad súper completo y con mucho gusto se lo podemos compartir para que lo puedan acceder y lo puedan trabajar. Y saber exactamente en qué nos estamos gastando el dinero todos los meses. Esto nada más, un segundito a todos los espectadores. Vamos a estar compartiendo a través de un correo electrónico tanto este video de la capacitación como también el presupuesto. Y los invito a que mientras Mari Carmen termine, pueden escribir cualquier pregunta en la sección de preguntas y respuestas y las estaremos contestando al final. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los panameños? Pensar en el futuro. Todas las personas tenemos que pensar en nuestro futuro. Yo les pregunto a ustedes si lo han hecho, si han pensado en su futuro y a qué edad quieren retirarse para jubilarse.
¿Sabe usted cuál va a ser su ingreso a la edad de retiro? ¿Podrá mantener su nivel de vida cuando usted se retire y llegue a su edad de jubilación? ¿Qué está haciendo usted para poder lograr su independencia financiera en ese momento? ¿Está ahorrando para atender cualquier urgencia que se le presente, como quien dice, el fondo de emergencia que mencionábamos? Todas estas preguntas sería buena hacérnoslas porque probablemente ante situaciones abruptas es que nos damos cuenta de que no lo tenemos. Entonces no esperemos más a que nos suceda algo como lo que nos está pasando hoy para pensar y hacer un alto en el camino y decir, bueno, apenas pueda hacer este ahorro para mi jubilación, para mi fondo de emergencia, para lo que sea, empezar a hacerlo. Hoy en día, como bien Rafael me presentó, yo laboro para la empresa Profuturo y nosotros nos encargamos de la venta de fondos de pensiones, que son ahorros a largo plazo. Y es para cuando nos jubilemos, utilizar esos fondos cuando nos jubilemos. Sin embargo, esos fondos pueden ser utilizados también para cualquier urgencia, situación que quiera la persona ahorrar y para tener esa autodisciplina, porque el ahorro no permite retiros, porque nos rige una ley. Ahorita estamos viendo aquí vemos la situación actual de la Caja del Seguro Social. Les voy a mostrar un video muy interesante al final de la presentación, pero no quise poner esta presentación al final, porque antes de pasar a leerles lo que les voy a ofrecer acerca de Profuturo, es que nada más quería hacer énfasis un poquito en que en la situación actual que tenemos con la Caja del Seguro Social, es conocido por todos la situación que está viviendo la Caja del Seguro Social en cuanto a lo que es el rubro de invalidez, vejez y muerte, eh, y sobre los ahorros, o sobre la jubilación, mejor dicho, que vamos a recibir cuando lleguemos a esa edad de jubilación, o si de verdad los vamos a recibir cuando lleguemos a esa edad de jubilación. La situación ahorita está en un punto en donde se dijo que pues se iba a terminar ese fondo, creo que en el 2023. Sin embargo, creo que lo que se ha dicho en las noticias es que ese fondo está ya prácticamente en rojo por la situación que estamos viviendo del COVID. Se adelantó un poco esta situación. Entonces, ¿cómo ayudarnos a prever y tener ese ahorro para nuestra edad de jubilación? Bueno, nosotros en Profuturo ofrecemos fondos de pensiones privados que les va a ayudar a tener estos ahorritos para su edad de jubilación cuando lleguemos a esta edad de jubilación. Ante todo, quiero mostrarles y presentarles quiénes somos, quién es Profuturo. Nosotros somos una empresa subsidiaria de Banco General. Banco General es nuestro papá, es nuestro accionista 100%. Tenemos más de 19 años en el mercado, con un 61% de mercado en cuanto a lo que es la administración de fondos de pensión. Y tenemos más de 340 millones administrados en lo que son los fondos de pensión y más de 30.000 personas afiliadas a lo que es el fondo de pensión. Esto es totalmente voluntario y no guarda relación con la Caja del Seguro Social. Somos la entidad registradora pagadora del CIACAP, que es un fondo que se maneja en conjunto con el gobierno. El gobierno le da un ahorro a cada funcionario y eso pues llega al CIACAP, y nosotros somos los administradores y hemos ganado esta licitación por 5 años consecutivos. Somos líderes en la administración de fondos de cesantía también, que esto no es más que pues que las empresas a través de la ley 44 exigen que las empresas garanticen prima de antigüedad e indemnización a sus colaboradores. Y bueno, aquí somos líderes también, tenemos un 57% de mercado, con más de 1.700 empresas afiliadas y 345 millones de fondos administrados, más de 200.000 colaboradores.
Estos fondos de pensiones con Profuturo, el cliente puede elegir el portafolio de inversión donde quiere que se vayan sus fondos. Por ejemplo, aquí ofrecemos una gama de portafolios de inversión, le llamamos multifondos, y van cada uno de acuerdo al objetivo de inversión que puedan tener cada persona. Por ejemplo, el ProAhorro es el más conservador, invierte en depósitos a plazo fijo en bancos y cuentas de ahorro, y le siguen ProRenta, ProInversión, Provisión y ProCapital, que son portafolios de inversión que invierten en otros rubros, en la Bolsa de Valores de Panamá, en la Bolsa extranjera, y ofrecemos entre el ProAhorro y los otros portafolios de inversión rendimientos que oscilan entre 4%, 5%, 6%, y eso se le va acreditando pues diariamente a su cuenta porque valorizamos diariamente estas inversiones. El fondo de jubilación privada es un ahorro individual que trabaja de manera continua y acumulativa. El mínimo que se recibe por mes son $50 y pueden ser por descuentos bancarios, descuentos de salario, y pueden realizarse aportes extraordinarios arriba de $1000. No es obligatorio los aportes extraordinarios, pero el mínimo de aporte mensual sí son $50. Diariamente se abonan los réditos que les mencionaba, que generan los portafolios de inversión, y se abonan a la cuenta según el portafolio que eligió la persona, y se descuenta una comisión administrativa que va de acuerdo al saldo de la cuenta y al portafolio elegido. Esa comisión administrativa anual puede oscilar entre el 2,5% y el 1%. Estos fondos, muy importantes, están constituidos sobre fideicomisos inembargables, regulados y supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos. Estas instituciones nos regulan a nosotros como administradora de fondos de pensiones y cesantía. O algunos de los beneficios que ofrece la ley que rige el fondo de pensión en Panamá son, por ejemplo, que los aportes son deducibles del impuesto sobre la renta. Disculpen, no lo tenía en modo presentación. Son deducibles del impuesto sobre la renta hasta un 10% del ingreso bruto anual, con un máximo de 15,000 al año. Los aportes, por ejemplo, si yo tengo un ingreso mensual de $1000, yo puedo deducir el 10%, que son $100. Todos los meses si recibo una planilla, y si no, entonces presento mi declaración de renta, y ahí a final de año, entonces presento todos los aportes realizados a Profuturo. Pueden ser hasta el 10% la deducibilidad con un máximo de $15,000. Los aportes no están sujetos a retención, ya que no se consideran salario en especie, y los pagos de beneficios son exentos de impuestos, o sea que al final, cuando la persona va a retirar los fondos, no tiene que pagar impuestos. El marco legal que regula los fondos de pensiones en Panamá es la Ley 10, y bueno, la Ley 8 y algunos decretos, pero es importante mencionarles que la Ley 10 exige que, pues, como la finalidad de este ahorro es que se utilice a largo plazo, o al menos a tu edad de jubilación, la ley sí exige que si la persona se afilia con menos de 45 años, la persona puede retirar el dinero en 10 años. Si la persona se afilia entre los 46 y 49 años, puede retirar en el tiempo que le falte hasta llegar a los 55. Por ejemplo, si tengo 46 años, puedo retirar a los 9 años. Si tengo 47, puedo retirar a los 8. Si tengo 48, a los 7 años. Y así sucesivamente. De 50 años en adelante, son 5 años para poder retirar los fondos, salvo alguna urgencia económica que una persona puede tener, alguna urgencia médica, por supuesto, todo bien sustentado. La ley permite que se hagan anticipos de estos ahorros, ¿ok? Y bueno, prácticamente a nivel general, estos son los beneficios que nos ofrece la ley, y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo, si yo recibo un ingreso anual, por ejemplo, de $50,000, la persona pagaría en
impuestos 5.850 y sus ingresos netos serían de 44.150. Sin embargo, si yo ahorro en Profuturo, el aporte a su cuenta en Profuturo sería, por ejemplo, si es el 10%, $5.000, los impuestos a pagar serían 5.100 y mis ingresos netos serían de $44.900, o sea, $750 adicionales. Y al final, el rendimiento, esto es un ganar-ganar porque al final estoy ahorrando en un 15% de impuestos y me estoy ganando un rendimiento aproximado del 6%. Esto es un 21% adicional que me estaría ganando, ¿no? Entre impuestos y rendimientos. A través de este producto, ustedes pueden adquirir un fondo, un seguro de vida, perdón, que es un complemento al fondo de pensión. No se puede adquirir solo, es un complemento al producto. Y es en caso, pues, de que usted falte, la persona afiliada, la persona que asignó como beneficiario en el formulario de afiliación del fondo de pensión, puede recibir una suma asegurada de $25.000 o $50.000, ambos, respectivamente. Por cada uno se pagaría $10 y $20 todos los meses fuera de el aporte mensual que se programaría. Muy importante, este seguro de vida es un colectivo y en ningún caso requiere exámenes médicos, tiene una edad de elegibilidad de 18 a 59 años, tiene una edad de terminación hasta los 70 años y tiene una cobertura máxima por cliente de $150.000, perdón, de $75.000, ahí hay un error. Coberturas, tiene las coberturas por muerte natural por cualquier caso. Por ejemplo, en estos casos de COVID está incluido ese tipo de muerte, adelanto de gastos funerarios de 2.500 de la suma asegurada y anticipo parcial por enfermedad terminal de un 40% de la suma asegurada. También ofrecemos ahorros para los niños, precisamente pues con el ánimo de inculcar el ahorro en ellos desde temprano, y que no nos pase lo que probablemente a nosotros como adultos nos pasó, que si no tenemos ahorros porque nunca tuvimos esa cultura, pues crearla en nuestros hijos, ¿no? Y bueno, recibirían por supuesto todos los servicios de Profuturo en línea para cualquier consulta y gestión. El cliente ya una vez afiliado recibe estados de cuentas mensuales con el detalle de las inversiones, recibirá un reporte mensual con información detallada de nuestros fondos de inversión, recibirá una certificación anual de aportaciones para el efecto de la declaración de renta y que pueda acogerse a la deducción fiscal. También tenemos un centro de atención telefónica, atención personalizada a través de nuestros equipos de ejecutivos altamente capacitados. En este caso estamos colocando como contacto a dos personas que tenemos activas en sitio, que son Yesenia Santana y Osiris Chin, las cuales las tendremos activas por todo el mes de julio para atender cualquier consulta, y mi persona atender cualquier consulta que puedan tener respecto a lo que son los fondos de pensión de Profuturo. Espero que haya sido de su agrado toda la información que les he transmitido con mucha empatía, sobre todo por la situación que estamos viviendo, y pues recordarles que nunca es tarde para empezar a ahorrar, y no importa cuánto sea, siempre es importante poder hacerlo desde el monto que uno puede hacer. Lo importante es hacerlo, empezar con algo. Buen día. Bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas y respuestas. Los invito a todos a escribirlas y Mari Carmen, te las voy a ir leyendo. Sí, listo. La primera pregunta, el señor Oscar nos pregunta: si abro una cuenta de ahorro que no permita sacar dinero, ya no pudiera ser un fondo de emergencia porque no lo pudiera utilizar en una urgencia. ¿Tendría que tener otra cuenta de ahorro? Si nos puedes explicar un poquito de eso. Sí, correcto, correcto. En ese caso, por ejemplo, allí como vimos en el presupuesto, hay diferentes tipos de ahorros. Y el fondo de emergencia en este caso puede ser un ahorro adicional, aunque un fondo de pensión también puede ser utilizado en algún caso de urgencia porque la ley lo permite. Así que en este caso, un fondo de pensión con Profuturo, como la ley permite que sea utilizado para urgencias, entonces, en situaciones de urgencias, entonces
sí pudiese ser utilizado también, ¿no? Oh, perfecto. De hecho, eso es lo que están haciendo muchos clientes que tienen la disponibilidad y los que no también, los que no tienen la disponibilidad todavía, la antigüedad de la cuenta, bueno, se presentan los sustentos que sean necesarios y se le anticipa parte del dinero o lo que la persona necesite, ¿no? Nos preguntan también, ¿cómo se llama la cuenta de ahorro que en un lapso de tiempo no se puede retirar dinero? Bueno, en el caso de Profuturo es el fondo de pensión. Y también me imagino, bueno, está el plazo fijo en caso de que sea en el tema bancario, ¿no? Eso más bien yo diría que el plazo fijo, bueno, no es mi área, pero yo diría que un plazo fijo sería como más bien una inversión, más bien sería como una inversión. Yo no lo veo como un ahorro porque es bastante estricto en cuanto al retiro, mucho más estricto que inclusive el fondo de pensión. Okay. Nos pregunta el señor Alex, si tengo una deuda de auto y dentro de mis ahorros tengo lo suficiente para cancelarlo, pero también de mi presupuesto mensal puedo seguir cubriendo la cuota, ¿qué sería lo conveniente? ¿Cancelar la deuda de mis ahorros o mantenerla y pagarla mensualmente? Perdón, ¿me la repites? Sí, que el señor Alex nos pregunta si él tiene una deuda de auto, un préstamo de auto, y en sus ahorros ya tiene el monto suficiente para cancelarlo, si es buena idea cancelarlo o seguir pagando la mensualidad. Es muy buena idea cancelarlo, siempre y cuando sus ahorros sean suficientes como para cualquier emergencia que pueda tener, que era ese 35%, esa diferencia entre los ingresos y los gastos multiplicado por el 35%. Si es así, mi recomendación es que lo cancele. Perfecto. Nos pregunta la señora Sara si influye de algún modo en la calificación de riesgo, y me imagino de crédito, tener algún tipo de programa de ahorro al momento de solicitar un préstamo a un banco, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, al menos con nosotros no, con los fondos de pensión no. Okay. Nos pregunta la señora Jasmine, ¿existe algún ahorro y es conveniente que una persona de 53 años inicie uno cuando a los 57 años se puede jubilar? No importa, siempre es bueno hacerlo, no importa. Lo importante es empezar a hacerlo, porque luego a los 55 años además ya no tiene que esperar 10 años, sino 5. Y la verdad es que el ahorro nunca está de más, no, nunca es tarde. La verdad, esa es mi conclusión, nunca es tarde para empezar a ahorrar. Nos pregunta el señor Jaime, si tengo un ahorro pro futuro y me quedé sin empleo, ¿el ahorro me lo dan o tengo que esperar a la jubilación? El ahorro se le da, si se queda sin empleo, no tiene que esperar a su jubilación, nada más que tiene que presentar lo que se requiera presentar acá para que se le entregue el ahorro que pueda tener acá, lo que él necesite. Nos preguntan, si una persona que ya está jubilada, pero tiene una suma de dinero de $5,000, ¿esto lo podría invertir, por ejemplo, 3 años en el fondo? Y si es posible, ¿qué porcentaje de interés recibiría? Ok, lo puede invertir en el fondo de pensión, pero recuerden siempre que independientemente de la edad, nosotros como somos una institución privada, no nos manejamos con temas de la edad de jubilación del gobierno, de los 57 y 62 años. Nos regimos ahí por la ley. Son 5 años para mantener el ahorro desde los 50. Yo puedo tener 80 años y abrir una cuenta y yo lo voy a retirar a los 5 años. ¿Qué rendimientos pueden generar los portafolios de inversión? Por ejemplo, el ProAhorro, actualmente con COVID, está en un 4.37% año a la fecha. El ProRenta, que tiene inversiones en su mayoría en depósitos a plazos fijos y bonos, está pagando un 10.14%. Esto no es fijo, esto no es intereses, sino rendimiento. El rendimiento varía, precisamente por lo que les mencionaba de que la valorización en el mercado se hace diaria, va variando, ¿no? El Proinversión es un portafolio que invierte en su mayoría en bonos y fondos mutuos, está pagando, en año a la fecha, está un poco golpeado, menos 7%.
El Provisión ha pagado aproximadamente desde el inicio, vámonos a los inicios, desde que iniciamos los fondos, los portafolios de inversión en el 2010, perdón, el Provisión 6.76, Procapital 4.61, y entre todos aproximadamente podemos hablar entre un 5 y un 6% en promedio. Perfecto. Nos pregunta el señor Jaime. Veo que si fallezco, cubren los gastos fúnebres, pero a la esposa y a mi hijo no le toca nada. Los gastos fúnebres se cubren siempre y cuando toma el seguro de vida. Si la persona se puede afiliar, o sea, el seguro de vida es un valor agregado del producto de fondo de pensión, ¿ok? Si yo no tomo el seguro de vida, al momento de afiliarme, yo siempre voy a asignar a un beneficiario, siempre. Y al beneficiario, supongamos que sea el hijo o la esposa, ellos recibirían los fondos que hasta ese momento esa persona había ahorrado. Y dependiendo también del porcentaje que el señor le asignó a cada uno de ellos. Si tomo el seguro de vida además, entonces se va a distribuir de la forma en que solicitó la distribución al tomar el seguro de vida en el formulario de afiliación. El hijo siempre va a recibir, o sea, el beneficiario siempre va a recibir lo que la persona llevaba ahorrado. Perfecto. Nos preguntan acá, si ya tengo un préstamo que representa el 25% de mi salario, ¿debería de todas maneras de tratar de ahorrar el 10% o una cifra menor? Depende de los gastos. Del 25%, bueno, allí tendría, yo la invito mejor entonces a que haga el presupuesto que le vamos a compartir, y allí eso la va a ayudar a tener luces de cuánto le va quedando, y si es posible hacerlo, mejor. Si no, ahorra lo que pueda. Lo que pueda es importante. Nos Y es pregunta el bueno. señor José, saludos, si estoy pagando seguro por estar laborando en la empresa privada, ¿puede haber algún ligamiento con Profuturo? Me imagino que se está refiriendo al tema del seguro. O sea, si está laborando para una empresa que está pagándole un seguro de vida y esa persona toma el producto de fondos de pensión con Profuturo, eso serían dos temas totalmente diferentes y aparte. Perfecto. Nos pregunta el señor Alexis. Bueno, si no tienes declaraciones de renta y trabajas como independiente, como persona natural, ¿se puede participar en estos fondos de pensión? Sí, 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 sí. Al final, el efecto del beneficio fiscal es una alternativa y bueno, cada persona lo toma de acuerdo a la necesidad que pueda presentar. Siempre es importante al momento de que la persona se afilie, encontrar, al momento de hacer la debida diligencia del cliente, encontrar el proveedor de fondos. O sea, al final el formulario de afiliación nos va a llevar a completar esa información. Es muy importante saber de dónde provienen los fondos, ¿no? Así que esa pregunta se la tendríamos que hacer al momento de afiliarlo. Pero si es independiente o no lo es, aquí lo más importante es entender o afiliarlo entendiendo de dónde provienen los fondos. Nos pregunta el señor Noel, teniendo un proahorro de mi salario mensual, ¿tiene algún descuento del impuesto sobre la renta? En realidad, ok, es que el aporte que yo hago es el aporte, independientemente del portafolio de inversión. Yo creo, no sé si él formuló, no sé si está bien formulada la consulta o no sé si Me es que yo no parece la que estoy es que entendiendo. si se le deduce algo de impuesto sobre la renta sobre el aporte mensual de proahorro. Es que ProAhorro es un portafolio, ¿sí? El Mm. ProAhorro es un portafolio de inversión. Independientemente de cualquier portafolio, el producto es el fondo de pensión. Y al afiliarse al fondo de pensión y aportar al fondo de pensión, todo lo que ahorre es deducible de impuestos. Okay. Independiente del portafolio ProAhorro, ProInversión, ProVisión, ProCapital. ¿Sí? No, Nos espero que haya pregunta quedado. el señor Rogelio,
Luego de retirarme, ¿con qué opciones cuento para recibir o retirar mis ahorros? Y si esos ahorros sirven de garantía para préstamos. Muy buena pregunta. Cuando la persona se retira, puede hacerlo en pagos mensuales un solo retiro, de una sola vez. Y estos fondos, como son inembargables porque están bajo la figura de un fideicomiso, no pueden ser utilizados como aval para un préstamo. Nos pregunta el señor Alex. Hola, si tengo seguro de vida y, por ejemplo, dejo de hacer depósito mensual 1 a 2 meses, ¿sigo con la cobertura del seguro? Por ejemplo, por No, la situación de estos días. no. Al mes se le inactiva el seguro. Okay. No, nos pregunta el señor Braulio. Si uno perteneció a Profuturo en el pasado y le hacían descuento directo, pero ya no trabaja en esa empresa, ¿cómo uno puede saber si todavía pertenece o puede continuar con el plan? ¿Qué debo hacer en ese caso? Bueno, en ese caso nos puede escribir y nosotros con mucho gusto, con su número de cédula, vemos la situación actual y vemos si la cuenta está activa o inactiva. Y si está inactiva, si está activa, puede continuar con el ahorro y podemos programar un nuevo descuento de planilla o un descuento bancario en cuanto se pueda activar. Y si la tiene activa, debemos entonces completar un nuevo formulario de afiliación, o sea, prácticamente hacer el proceso de afiliación nuevamente. Señor Braulio, vamos nosotros a compartir también los contactos que nos presentó Mari Carmen en el correo que mandaremos esta tarde para que sepan a quién contactar de cualquier consulta adicional. El señor Jairo nos pregunta, ¿cuáles son los requerimientos para que un extranjero sea candidato de comenzar el ahorro? Extranjero, necesitamos su pasaporte con su sello de entrada a Panamá. Eh, y listo, la fuente de los ingresos. Nos preguntan, si ya tengo seguro de vida, ¿es obligatorio pagar el otro seguro que ustedes tienen? No, el seguro de vida nuestro es opcional. Es obligatorio nada más si se toma el producto Futurín, porque el producto Futurín que les mencioné es exclusivamente para niños. Entonces, allí sí la figura es obligatoria para que en caso tal, si el padre hace falta, que es el dueño de la cuenta, el beneficiario, que es el niño, reciba el seguro de vida, el dinero en ausencia del papá, del Nos, seguro. okay. Nos pregunta el señor Pedro si el rendimiento que mencionas del 5 al 6% es por mes o anual. No, esto es anual, pero se va aplicando, el monto que les di, el porcentaje es anual. Sin embargo, obviamente estos portafolios de inversión se van valorizando diariamente y nosotros todos los días, al momento de valorizar diario, presentamos los resultados y el cliente lo puede ver inclusive en la página web, cómo va moviéndose y en su estado de cuenta mensual lo van a ver reflejado al final de mes. Bueno, esas son todas las preguntas. Qué bueno. Mari Carmen, te agradezco muchísimo el tiempo y toda esta información y a todos los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les mencioné, vamos a estar enviando a su correo una grabación de esta capacitación, al igual que el presupuesto en Excel y el contacto de las personas que nos recomiendan para cualquier otra consulta adicional que necesitan. Y nos acaba de llegar una última pregunta antes de salirnos. Del Sí. señor José, ¿qué pasa si un niño tenía Futurín, pero el padre no pudo seguir pagando y se tiene unos ahorros que se hicieron ahí? Él puede retirar, o sea, si no pudo seguir pagando, si la persona no puede seguir con el ahorro, no pasa nada, la cuenta sigue generando rendimientos, ya sea en pensión o Futurín, para ambos productos, sigue generando rendimiento en base a lo que quedó en el saldo, ¿ok? Y dependiendo del portafolio de inversión que la persona eligió. Y solo que necesito que al menos una vez al año hagan un aporte de arriba de $20 para poder que la cuenta no se le empiece a cobrar la comisión por inactividad anual. Pero no pasa nada, esto es un ahorro y no es una deuda. El fondo de pensión es un ahorro.
no lo consideren como una deuda. O sea, si no pueden ahorrarlo o seguir enviando los aportes ahorita, no pasa absolutamente nada. Solo que en el tiempo procuren hacer un depósito de $20, $25, para que la cuenta no caiga en inactiva. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a todos. Espero que haya sido provechosa la información y próximamente tendremos otras capacitaciones exclusivas para los miembros de Puntos Expertos. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos en la próxima capacitación y en nuestras tiendas POPSA. Hasta luego. Muchas gracias.